CXO Community. Bien, nuestro último orador de la parte de la mañana es Gabriel Barbeito, es dueño de DTO, que es Defense Technology Intelligence Office and Information Technology and Service Specialist, y él nos va a hablar de espionaje corporativo, inteligencia o imprevisibilidad. Este título lo sacamos en conjunto con un conjunto de cosas que él va a contar. Bueno, Gabriel, bienvenido y gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Los felicito por la organización. Realmente, además de por el auditorio y por todas las cosas, saludo al público allá en el Gallinero, muy bien, en Colón. Pero además por haber fijado este día tan preciso climatológicamente para abrir con saco. Y que además acá no tengamos celulares. Esto está muy bien planificado. Sí, es cierto, estamos un poco serios, ¿no? Vamos a tratar de ser serios pero no formales. Y vamos a ver si empezamos un poco la charla siguiendo con esto, que es un concepto interesante y me gustaría que lo vayamos tratando sobre todo esto. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a ver después, pero daría para más esto, daría para un panel, por ejemplo, haber discutido cosas, haber profundizado algunas, haber tomado tips. Me encantaría saber si todos entendemos lo que estamos hablando. Si este fuera un congreso de forenses o de médicos, yo tal vez no tendría nada que ver, o por ahí sí. Pero seguramente si hablar un médico forense haciendo una autopsia, yo no entendería nada. Digo, es tan heterogéneo cuando uno habla con gente. Entonces, sé que se dio cuenta un tiempo que los recursos humanos de las grandes organizaciones hablaban de especificidad o federalismo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir ver interrelaciones? Interrelaciones es, si yo, tengo un operador en Laguna Tolón de las Harvard, que es un contador, y me dice, hay ruido a motores o aviones, el 6 de diciembre del 41, y yo estoy en Pearl Harbor, digo, a ver, cuéntenos, y el contador me va a contar, me va a decir 17.528, que voy a tener encima. Me hicieron bolsa Pearl Harbor. También necesito alguien que me diga, mira, no sé, pero son muchos, estoy bajo un ataque. No, eso fue una de las cosas que pasó en Pearl Harbor, la reacción acá es rápida, y la manera de comunicarlo es básica para que el otro entienda. ¿No? Las amenazas, y estas son las lugares donde yo quiero no caer, a veces son más sutiles de lo que hablamos. ¿No? Hablamos de amenazas, de cyberwar, y todas estas cosas, y parece que fuera mucha fantasía. Entonces, me gustaría verlo desde un lugar más doméstico y desde la interrelación de cosas y de la experiencia de cada uno. Y esta es una disciplina que se estudia en Estados Unidos, que se llama Techno Intelligence, y donde se ven muchas cosas, desde lenguaje común. ¿No? Cuando uno escucha una palabra, la palabra bomba, tiene que poder detectarla en por lo menos los 7 u 8 idiomas que se diga para la bomba, y estar donde esté y entenderla. Hay muchas disciplinas que forman la parte de Techno Intelligence que no tiene nada que ver con lo que es tecnología. Tecnología, desde mi punto de vista, es un instrumento y es una herramienta. En sí mismo no es inteligente, la tecnología. La gente que lo usamos a veces tampoco lo somos. Entonces solamente es una herramienta. En la evolución de las guerras, las capacidades, lo que quería mostrar es un poco, el Pentágono está cambiando su doctrina desde hace un tiempo, porque no tienen bajas. Las campañas presidenciales dependen de las bajas. La gente que cae, la primera tropa en general no son americanos nativos en territorio americano. Muchos puertorriqueños podrán reforzar esto, los Marines. Entonces, de aquel concepto, y todo lo que es una cuestión de capacidad y costos, evidentemente el C4I, que es algo como lo que comentó mi colega, que es el ciclo de inteligencia, el ODA, es el Command Control Communication and Computer, con inteligencia. Esto es una operación de inteligencia, cuando uno está ante una operación de inteligencia. Y vamos a ir viendo cómo se desarrollan operaciones que a veces son atribuibles a la fortuna o al infortunio de que las padece. Esto está pasando en Estados Unidos. Esta es una conferencia que se hizo hace 2 años y se va a repetir ahora, iniciativa de la Fuerza Aérea Americana, sobre el LANWAR, que es todo un sistema de revisión de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo estamos intercomunicados. Y como esta charla era de cyberwar y cyberintelligence y daños, yo quería enfocar un poco qué es lo que está pasando concretamente acá. Estos tipos están todos comunicados del DoD por el SATCOM. Tuve el privilegio un compañero de mencionar a una de las 17 agencias de inteligencia que operan en Estados Unidos, tal vez sea una de las mejores preparadas en el mundo, de la que lamentablemente en los diarios sale solamente las operaciones fallidas, nunca las exitosas. ¿Y cómo se soporta esto?
rápidamente para ponernos el tema. Hay un espectro donde todo está comunicado satelitalmente, para las bases en tierra, para formaciones dispersas. Esto quiere decir que en la Primera Guerra del Golfo, por ejemplo, a Hossein se le puso un virus, estamos hablando del año 90, antes, armado con el buffer que tenía, esos buffers tenían inteligencia porque estaba comprando caños, que quería hacer un acueducto y quería hacer un cañón, estaba armando un centro de cómputo centralizado para tirar sus misiles SCAF, porque ya los había comprado computadoras que tenían compatibilidades de los chips de tecnología de la computer que no le interesaba para mandar a esos misiles. Razonar eso como un gap análisis era decir, este tipo está planificando algo, no quiere hacer un acueducto, no quiere enseñar en las escuelas, dar charlas de concientización, el tipo está armando un ataque. Porque también la operación de propaganda le dijo, tomá Kuwait que no va a pasar nada. Entonces la comunicación es muy importante y ya en aquella época estábamos hablando de virus en un mundo que empezaba con la computación. Y los ATCOM, todos los espectros estamos cubiertos. No hay un lugar hoy en el mundo que no se pueda ver. Que ustedes me digan, a ver, no sé si alguno habrá volado sobre Afganistán, pero se cansan de andar con un avión lleno de montañas, valles, cuevas, montañas, valles, cuevas. Entonces el satélite asegura cobertura para movimientos importantes de tropas, pero no asegura qué es lo que pasa dentro de estos lugares. Entonces esta es una cobertura que se está subsanando con otras políticas del Pentágono también. Básicamente, a ver, ¿cómo operaría algo así? Yo les quiero mostrar esto porque miren lo que me pasa. Y acá quiero llegar cuando terminamos la primera parte. Una de las materias que doy en la universidad es Security Incident Response Team. ¿Cómo responder a un accidente? A ver, todos sabemos que si bajamos en subte cerca de la puerta puede ser un tipo B que nos malotee, ¿es verdad o no? ¿Es verdad? Sí. ¿Quién saldría con un reloj que brille hoy por algún lugar sin perjuicio de los barrios? ¿Quién saldría con algo muy brilloso? Es bonita, ¿no? La estética del hombre ha cambiado. La estética de la mujer también. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran una señora o una señorita sentadas en un semáforo y todo el tipo de 20 años le tiran imperiosamente agua para así tener el parabrisas? Impotente, ¿verdad? Bien. La respuesta al incidente tiene que ser base del entrenamiento. Si no, no está entrenado. No tiene tiempo para pensar como tiene el incidente. Se supone que tenemos comités, que tenemos cosas formales, que tenemos reguladores, auditores, bla, 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 bla. Políticas y estándares, pero no creo que estemos muy entrenados para algunas cosas. Y yo les quiero mostrar la disparidad antes de llegar al mundo latino, lo que ocurre cuando uno se toma en serio todo esto, porque acá esto hay un presupuesto muy importante. Hay mucho dinero en juego, cuando se cae el Challenger de la Columbia, que se pierde la NASA o gana a alguien para replantearse qué es lo que está pasando. Esta es una comunicación así, este barquito va a tirar un misil, porque hay uno de los muchachos de la agencia que mencionó mi colega atrás, que estuvo por acá y dijo, mira, esto no es un hospital. Ahí es donde está el centro de operaciones de comunicación, es lo primero que hay que cortar. En la Primera Guerra del Golfo, por ejemplo, se les cortaban las comunicaciones. En la Segunda, esto lo pueden encontrar en alguna bibliografía por ahí, se les hacía algo que era peor, una psychological operation. Se les interfería y se les decía, mándenme hamburguesas además. A la guardia pretoriana que va al desierto, lleven hamburguesas que tenemos hambre, porque era notable cómo los tipos se sentían espiados y vulnerables. La sensación de estar vulnerables es espantosa. Y estos son los temas que nos pasan a nosotros cuando no tenemos sensación de que nos va a pasar, de que algo no nos va a pasar. Bueno, más de lo mismo. Satélites de un centro de operaciones de control en un alto y en el segundo piso, por ejemplo, no hay impresoras, no hay pendrive, no hay CDs, no hay nada para sacar información. Tampoco no va a haber computadoras. Pues ya lo saben cómo proteger una fuga de información. Estas comunicaciones que se hacen además de una forma eficiente. Hay errores colaterales, algunos se darán a conocer y otros no, pero un tipo que está perdido en la nada, imagínense un escenario de Afganistán, tiene control con su base, con su centro de operaciones y todo satelitalmente le dicen, vayamos para allá, mándenme apoyo porque además de estar yo acá tengo que salir, no me quiero quedar acá. No quiero salir en la publicidad de Al Jazeera después diciendo, miren cómo decapitan a un tipo que ha salido, Al Jazeera ha difundido estos temas para hacer algo como lo aprendieron mal de Vietnam. Pero así se trabaja y así se opera cuando hablamos de esto. ¿Entienden? Los campos de batalla ya no son más campos de batalla. Porque este era un concepto de Sun Tzu, de von Clausewitz. Son espacios de batalla, son espacios de guerra. ¿No? Pero vive y muere gente en este ambiente. Entonces, cuando hablamos de estos escenarios y hablamos de la eficiencia y todo lo que nos puede permitir a nosotros estar un paso por encima de nuestro oponente, ya empezamos con ventaja. Es como que alguien más grande está encima nuestro
y no sabemos cómo salir de ahí. Algunas de las tecnologías que se usan como para este tipo de operaciones. Algunos van en un borseguí, otros van en un cinturón, unos reciben, otros transmiten, otros son automáticos, los helicópteros Apache, la serie de helicópteros Apache tiene un sistema neuronal, ¿no? Donde un operador lo tiene en el ojo porque el visor del ojo apunta a un centro de comunicaciones. Ya el operador no da información, sino que se recibe directamente a donde se apunta. Y todo esto está tan automatizado hasta donde da la gente. ¿Y cómo creen que es esta gente? Altamente entrenada, no es infalible. No es infalible porque es gente. Pero está altísimamente entrenada para responder incidentes, para armar un programa, para hablar de information security, para todo ese tipo de cosas, en las que yo escucho muchas charlas, pero poco en escenario, ¿no? Poco en la vida real. Y estos equipos son carísimos. Muy caros. Me acuerdo que insistimos para que 2 o 3 corporaciones americanas, acá en el year 2000, que había mucha más banca americana, que era la parte de nuestra influencia, compraran teléfonos satelitales que salían $15.000, y se los proveíamos, el gobierno proveía esto para decir, mira, si tengo un problema y levanto 100 sistemas de seguridad en Mindful, etcétera, esto se tiene que hablar de forma segura. Y la gente es renuente, la gente extranjera cuando viene acá se argentiniza muy rápido, o se latinoamericaniza, ¿no? El japonés es menos japonés acá, me parece. No sé, lo discutimos otro día, por ahí me hace un origami, pero no es el mismo origami, sale distinto. Estos equipos son infalibles, hasta el día de hoy, inalterables. Y cuando hablamos en los comités, ¿no? de triple test, de las British Standard, de la 27001, 2 y 3, sí, claro, esto está bien, pero ¿quién lo usa? Cuando hablamos de los satélites y todas estas cosas, ¿a qué les hace acordar esto de lo que vimos de la comunicación del soldado en tierra? Eso es B2B, eso es el tipo que está en un lugar, hace una transacción y paga, no sé, el banco francés desde la oficina. Y hay un muchachito en el sistema que ve esa password, porque por ahí no está esta tecnología. Yo no voy a hablar de los browsers y cómo protocolan estas cosas, porque no quiero hablar de cosas técnicas, que esta no lo es, no es una charla técnica. Solamente le quería hablar de esto que está basado en algo que es la palabra inteligencia para un país que le preocupa, porque está altamente tecnificado. No circula billete, y un problema en las transacciones es un problema que afectaría, como también mencionaron, sobre la economía americana. El primer caso que tuvimos nosotros en Estados Unidos fue el de un hacker ruso. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero lo notable acá es que este fue el primero, en el año 94, no había antecedentes. La primera legislación que existe sobre temas de computación se llamó Rubicon Act, fue del año 75 y es americana. Si bien esta no fue la ley, se dictó en el año 73 porque se instaló del Senado americano que había que estar legislado, el tipo que se mete, aún teniendo la posibilidad de la cosa naif, para explotar una información que no es de él, se sanciona. Año 75. Esto pasó en el 94. Ustedes no saben, no sabíamos dónde estábamos parados. No podemos hablar por una cuestión de tiempo, pero ustedes no sabíamos quién era. Veíamos que cuentas de terceras partes se iban a otras cuentas. $100.000, $50.000, $300.000. Y atrás está la DEA por cefalopa, ¿no? El fondeo del terrorismo, por agencias de economía del FBI, diciendo, pará, el 1-11 de Wall Street tiene un problema. Y a través del Citibank, que fue quien lo padeció. El prestigio de clientes en un país que le da mucha importancia al prestigio de los bancos. El primer caso de phishing. Se supo que era un hacker ruso que se llamaba Vladimir Levin, de San Petersburgo, no se lo pudo sacar porque no había extradición con Rusia. ¿Saben qué se hizo? El tipo ganaba 40 rublos y era un genio matemático. Se lo invitó a un torneo, a un concurso de computación en Londres, con 2 pasajes. El tipo fue. Llegó Heathrow, Bristol. Aterrizó en Ghana. 8 meses se demoró porque en el juicio, ¿quién estaba atrás del tipo? Cuando hay un hacker, de un virus, hay gente que quiere fastidiar, hay gente que quiere molestar, hay gente que roba claves y power, pero realmente hay gente que puede hacerlo, hay gente que se dedica a eso, como bandas de inteligencia. ¿Y cuál era el problema? La perestroika del 91, tipos que ganaban 40 rublos y que eran genios matemáticos, que sabían los algoritmos de encripción y que por ahí ex soldados, veteranos, maltratados por una sociedad, que se van para el otro lado. Entonces ya no es el tipo que me quiere lastimar o mandar un virus para después venderme Symantec.
Es una operación de inteligencia para afanarme guita o exponerme o hacerme perder la laburo. Psychological Operation. No todo lo que leemos es cierto y la mitad de lo que pasa no lo vamos a leer nunca. Me encantan estos ejemplos, porque estas son operaciones de inteligencia, que no tampoco tienen que ver con, a ver, ¿qué es tecnología? Es que yo hago un programita en Assembler, bueno, no es así, a veces a mí me fastidié y lo borré y lo cobro sueldo, pero era broma. Yo tenía 14 años, no se sabía, para la hacker no existía todavía. A ver, Saddam Hussein, hay que crear un monstruo porque este tipo tiene mucho petróleo. Evidentemente tiene mucho petróleo y yo quiero que me voten, no quiero mandar soldaditos, no quiero tener conflictos. Entonces, ¿qué hago? Hablo con la agencia que mencionó mi compañero y digo, vamos a hacer que la opinión pública durante un año consuma algo con lo cual lo asocie espontáneamente a este demonio que había estudiado en Oxford y usaba trajes azules y con una pronunciación excelente en inglés. Bueno, este tipo que no era tal monstruo, se lo asoció a través de todos los medios de prensa con la imagen del Führer, algo que revelase en el inconsciente de cada uno de nosotros. Todo lo que consumió Occidente fue esto, para construir una imagen que después se convirtió en 136 votos que fueron la coalición, para destruirlo. Porque todo el mundo estaba convencido de que José era claro, si hubieran sacado 2 o 3 entrevistas que no volaron ahí por... Algunos le subió al Discovery Channel y lo hicieron sacar, ¿no? El tipo era un gentleman. Entonces, esta asociación, listo, cubrió y generó un demonio lleno de petróleo que había que conquistar. Una operación de inteligencia, ¿eh? ¿Cuál es la tecnología ahí? Analistas de inteligencia, que por computaciones inventan notas, que toman los diarios, la Associated Press, o todos, pero saliendo de la política central del gobierno americano. Y ahora que tenemos al demonio, nos hace falta un dios. A ver, Estados Unidos hace mucho no tiene héroes. Mucho. ¿Ustedes se acuerdan de algún héroe? El último héroe americano. A ver, el último héroe americano, ¿alguien se acuerda? Patton. Bueno, buena idea. ¿Qué había que hacer? El inconsciente colectivo dice Patton, y nosotros que no estudiamos en universidades americanas, o algunos de ustedes no, porque estudiamos la historia americana y sabemos quién fue el general Longfellow en la guerra de secesión y todas estas cosas, lo tenemos ahí adentro, como el Führer, como todas estas cosas, como el que le pasa algo que no es a que se lo cuenta a alguien. Entonces se buscó un tipo de 1,95 m, gordote, se le hizo fumar habanos, se le puso esa sombrerita y dijo, acá tenemos un héroe para construir una imagen que en el inconsciente colectivo es la de felicitaciones. Patton. Pero nada es azar. Sabemos que va a ser así. Es decir, se sabe que va a ser así. Esta precognición está dentro del sistema antropológico de informaciones que manejan las operaciones de inteligencia para el mundo, que son las que están soportadas por la tecnología que vimos antes, y ya que excede al hacker o al tipo que quiere darle publicidad a su empresa generando virus para contrarrestarlo. No digo que lo hagan, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y por supuesto la imagen triunfal. Bueno, ¿saben cómo terminó Schwarzkopf? Tomando vodka con Gorbachev, porque le gustaba el vodka. Y esos 109 kilos se fueron a 180 hasta que no pudo caminar más. Pero en realidad esto fue una operación de inteligencia. ¿Por qué quería llegar acá? Para decir, señores, no hablemos más de esto, que es inteligencia, y vamos a hablar de lo que nos pasa a nosotros. Cuando uno habla de estas prognosis y dice, bueno, ¿a dónde quiero estar? Yo acá escuché estrategia. Bueno, yo quiero estar allá. Y nos van a matar para que no lleguemos si tenemos que estar allá. Hace poco hicimos, creo que no sé si Horacio está por acá, me puede ayudar, pero los Patriot Games, sí, el Patriot Games, que son los juegos que hace el Pentágono, son juegos de guerra, con los liceos de todas las Fuerzas Armadas. Realmente salió bien. Esto se hace en Estados Unidos porque ellos hablan este lenguaje. Estas son amenazas. Y cuando uno habla acá en Argentina, a veces se encuentra con sorpresas, y yo les cuento algunas que yo padecí, ¿no? Una o dos informaciones. El 28% de las pymes sufrió cyberattacks en el 2010. El 28% lo dice. El 30 o 40 puede ser que no lo diga, y el otro 20 o 30 puede ser que ni lo sepa. Porque me ha pasado de tener que hablar con una empresa esta diciéndole tu hombre de confianza te ha traicionado, porque cuando nos convocan para hacer una forencia, ya es tarde. O sea, cuando hacemos una forencia y hay un delito, y es un delito federal, hay que darle parte a la policía, no sabemos cómo nos vamos a encontrar. Acá hay un equipo que es costoso. Entonces a veces uno dice, bueno, yo le hago la vista gorda a un afano chiquito porque no quiero contratar a una empresa, porque por ahí me sale tanta guita hacer análisis de tecnología y en realidad tengo un tipo que está entongado por un proveedor y los afanos pasan por ahí, ¿no?
Pero a ver, flaco, vos, los estándares de tecnología, ¿sabés lo que es el Check-in Employees Status? Yo he visto gente que han echado de trabajo de bancos, de bancos. Yo trabajé 20 años en Citigroup. Han echado de bancos por ser estafadores o haber cometido fraude por computadora, falsificando cheques, tarjeta de crédito. No les ponen nada en el currículum, se van y entran en el banco de la vuelta. Es notable, porque esto sí se puede prever. Un ministro justificó el control de los mails de funcionarios. Alejémonos de lo subjetivo. ¿Quiénes son funcionarios? Acá entramos en un tema legal, lindo para discutir. Si yo hago un hotmail de mi trabajo, es un hotmail, pero pasarle por el caño del trabajo, ¿es personal o no es personal? Y si ese hotmail dice, mira, hemos visto trabajando en empresas, me anticipo a tu pregunta de la experiencia, ¿ok? Tipo que desde un lugar con acceso al centro de cómputo, por ejemplo, tenía una cintoteca de más de 5.000 películas. De todas. Western, blancos y negros, Clint Eastwood, Spaghetti, pornografía. Muy bien. Imprimían las impresoras de la empresa. Y además, con papel, y además con CDs. Que después se vendían donde ustedes, en Parque Rivadavia, en Costanera Sur, ¿no? Pero boliches, o sea, asociaciones delictivas, que probablemente los tipos ni siquiera lo están pensando, no están diciendo vamos a ser delincuentes, no nacemos delincuentes, pero tenemos tantas oportunidades. A ver, el lenguaje común, y vamos a ver lo que había puesto el otro colega, con un espíritu que es el que quería mostrar. El hombre tiene un lenguaje hoy, que desde el Australopithecus es el Homo informaticus, y yo me niego a creer eso. Yo no creo que si ustedes fueran CEOs les interese que escuchen, que yo les digo amenazas, si fuera del ámbito, si fuéramos CEOs, amenazas, y es una dificultad que he notado que ocurre muchas veces. Hay que poner un jefe de seguridad, hay que poner un compliance officer. Ayer estuve con una persona muy importante de AFIP, que estábamos hablando de los trabajos, y decíamos, todo es cosmética, realmente es cosmética. Si yo sé que es cosmética, me arreglo un poco, ¿no? Si yo creo que tengo arruga, me opero, y si me la banco, me quedo como estoy. Pero esto es el autoconocimiento, ¿no? Nuestro. Entonces, si vamos a un lenguaje, es cierto que la tecnología es una herramienta, pero no tienen que venir ellos a un lenguaje tecnológico, porque ellos están para hacer negocios. El jefe de una empresa, el jefe de una pyme, no es un tipo ajeno a todo esto, no es un sonso que no me entiende. ¿No? Tal vez no ha habido un canal de comunicación eficiente. Por una u otra razón que no vamos a elucidar ahora, pero no son tontos, por eso están ahí. Ningún director de una gran empresa es tonto. Entonces, si no entienden, habrá otras maneras, pero hay un problema de lenguaje. ¿Cómo se comprende la problemática? A ver, a un tipo le damos esto, ¿no? Resultado de un penetration testing. Le digo, mira, cuando es un serious, depende de la herramienta que se use, no tiene remedio. Si son high, son importantes. Y a mí no me dice nada, la verdad no me dice nada, no entiendo mucho. ¿Qué son serious? Primero voy a preguntar a quién le pasa. Si no me pasa a mí, no es serious. Cuando se cayeron las gemelas, nosotros nos íbamos a tomar todos los días una copita de champán, ¿no? Las Twin Towers, al piso 108, Window of the World. Entonces, cuando se cayeron las gemelas, a nosotros se nos fue un lugar donde nos reuníamos. Es como si ustedes volvieran al barrio y volvieran a la casa de su vecino. O sea, lo que para alguien es una cosa cotidiana, para el otro es un suceso, porque lo vive. Y hasta que no le pasa no se da cuenta. Entonces, estos tipos de informes a veces se ilustran, pero el lenguaje por el cual llega no nos hace pensar que ellos son parte de este problema. A veces el management mismo genera los casos de fraudes o de amenazas que investigan. Por ejemplo, armemos una comunidad. Todos somos jefes de respuesta a incidentes. Nos ponemos a conversar. Por mi aula en la universidad. Lo que digamos va a ser confidencial, se lo aseguro. Todo esto estamos hablando de desclasificado. Pero si a veces vienen 2 personas del Banco Central y 3 personas de bancos que están regulados por el Banco Central, hay ciertos ejercicios, ciertas cuestiones que se pueden ventilar. ¿No les parece a ustedes? ¿Les parece? ¿Sí o no? Bueno, esto pasa. Entonces, ¿cómo hablar desde un lugar donde uno mismo genere y es provocador de estas cosas cuando deberíamos hacer todo lo opuesto? A ver, vamos a hablar de seguridad nosotros. ¿Y cómo está mi universidad? ¿Le podré cambiar la pregunta? ¿Qué sé yo? ¿Lo sabe la universidad? ¿Le preocupa? No, esto para no... Yo no me baño en agua bendita, ¿no? Pero vamos a ser un poco consistentes. Uno cuando se enfrenta a estas cosas aprende primero a hablar despacio, a no hablar mucho en inglés, y a tratar de ser
focal en lo que está diciendo, que le pasa al otro, que es tan importante como que me pueda llegar a pasar a mí, si me asocio o si adhiero a él. El management autoritario, ¿qué es? Un día de la secretaria, 7 directores le regalan a su secretaria flores y hay uno que no. Tipo muy importante que yo conocí. Esa secretaria maneja su pago. Y hay una empresa que está dando cursos de awareness, concientización para que no hagan power sharing, para que no se compartan las passwords, para cambiarlas cada 8 dígitos alfanuméricos y cada 30 días con expiration date. Y ese tipo está generando un malestar para hacer una broma. No tiene sentido, ¿no? Esa mina no se va a recuperar, esa mina dispara cosas. El management autoritario a veces es indiferente. Entonces los empleados no nacen desleales, a veces tomamos gente que ha tenido pasados. Pero cuando no tenemos un canal de comunicación con el management, esto nos ocurre. Otra cosa que les pasa. Pocos de las personas que yo conozco tienen capacidad de llegar a sus CEOs o a sus directores. ¿Cómo se van a enterar a sus directores? ¿Qué es lo que van a escuchar nosotros? ¿Van a escuchar a un auditor o a un Chief Information Security Officer que les va a decir, mira, ¿tenés problemas? El tipo te sabe cuánto me sale arreglar. ¿Por qué lo tengo que hacer? Y además por ahí no lo entiende. Entonces ya, todo esto requiere que tengamos inteligencia y habilidad nosotros para poder expresarlo. Es algo muy común. Tal vez no tenemos esa formación y no tenemos ese acceso. Entonces, hay pequeños canales de monitoreo, ¿no? de software internos en la empresa que dicen, bueno, mira, el 30% de los tipos, caso de estudio. Hace un tiempito estábamos en una empresa, los lunes viendo el fenotipo y el comportamiento de la empresa por tecnología. Decíamos, bueno, había una gran comunidad de gente que, por el origen de esta empresa, es póngale de Avellaneda. Bueno, las páginas de Independiente, ¿no? Y de Racing estaban full. Los lunes, ¿qué es lo que ocurre? Si esta empresa atiende gente, va a tener un delay de 1 hora y media. Viejitos, abuelitos, paraditos ahí que no le van a dar bola, porque los que el domingo ganaron o perdieron están metidos en las páginas o charlando de esto. Y cuando uno habla de mejoras de rendimiento, de ataques, estas son amenazas que pueden ser explotadas. Para no hablar del ataque siempre que parecía algo espacial, ¿no? Pero si yo sé que un tipo es místico, es muy místico, porque lo vemos, y mañana le digo, mira, si no mandás este mail o haces tal cosa, mañana te vas a condenar, o el Ramadán se te va a caer por la cabeza, y el tipo va a estar en mal. Hay gente que es así, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se accede internamente? A un montón de datos que a veces, otras cosas que pasan, siempre vemos los mismos problemas. No se sabe clasificar activos. No todo es confidencial. No todo es altamente restringido. No todo es de uso público. Entonces, no vamos a volvernos loquitos diciendo, bueno, todo es confidencial. No. Pero no he encontrado criterios todavía, ni colegios decisos, a pesar de que hay 2 o 3 asociaciones que los veo, que puedan definir esto. ¿Quiénes manuales? Hay 200. Pero en forense se ve que la ausencia de manuales es tan problemática como la abundancia de ellos. Cuando hay muchos, nadie aplica ninguno. Entonces, todo esto está en algún lugar, el criterio. ¿Con qué criterio? Esta pobre santa tiene que decir, yo estoy dando vueltas por ahí, esta y 200.000 minas más que van a ser compradas por bandas para adulterar cheques, para abrir cuentas corrientes en bancos, a través de bases de datos que se mandan por Yahoo diciendo, vendo base de datos de documento nacional de identidad. Y claro, ¿cómo no vamos a entrar en un aeropuerto nosotros si nuestro pasaporte lo van a chequear 7 veces y hay tanto de esto? O mis amigos pueden decir, che, escúchame, ¿por qué miras tanto esto? Y qué sé yo, acá todo es tan posible. ¿No? Acá todo es tan posible. La soberbia y la ignorancia. Un gerente. No voy a decir que todos los lugares son importantes porque no sé si lo son. Un gerente, importante no estaba, muy importante, un gerente general, que solía quedarse un tiempo más de lo prudencial con su hermosa secretaria encerrado en su oficina. Grande la oficina, linda la oficina. Por supuesto, este mismo gerente a veces no recibía a su propia gente, con la civilidad que esta secretaria tenía el privilegio de ser convocada. ¿Me siguen? Esas cabecitas lo que están pensando, ¿no? Entonces, como asesores externos, por otros problemas que a veces tienen que ver con la exposición pública, ¿no? En esto que hablamos, imagínense esto que dijimos de Patton o de Schwarzkopf, si alguien nos hiciera a nosotros una maniobra en Internet. A ver, ¿qué pasaría si acá mañana ustedes fueran y se consultaran en Internet y vieran que alguno está en un book de Europa como modelo publicitario o como taxiboy en Galápagos? A mí me lo pueden hacer. Hay que salir a desmentirlo después. ¿Entienden?
¿Entienden? Si yo fuera un funcionario público y soy sujeto a esa maniobra así, me puede costar el puesto. Y ya no tiene nada que ver, tenés que explicar algo donde uno es muy vulnerable. Todavía se está discutiendo el tema del contenido, si no. Entonces, este tipo le dijimos, mira, tu exposición es esta, porque además de manejar lo que te pasa es esto, vos tenés información y bueno, hay gente que decía Borges que los cuchillos con los que usamos para cortar una milanesa nacieron para matar a alguien, ¿no? Entonces en esos cuchillos a veces han ido con el cuerpo humano. Si llevamos las perezas mejor. Yo salgo y saludo al taxista, no me gusta manejar y si manejo voy por el centro hasta que me tocamos 7 veces y después si me insultan le digo 1000 perdones y el otro se baja. ¿Entienden? O sea, no voy a levantarme la ira. ¿Para qué? El otro se baja porque se da cuenta que el loco es el otro. Todos somos un poco locos. Entonces el tipo le dijo, mira, pero no, mira, yo todos los mails, tema de seguridad. Vamos a hacerte una assessment a vos en tu entorno. Listo, el tipo tenía su mail, su impresora, su máquina destructora de papeles, al lado. Entonces al mes, buscándole el self-assessment o los problemas de seguridad que él tuviera dentro de un proceso que se llama vulnerability assessment, tenía una impresora que había enchufado a él por falta de confianza en la gente de tecnología. Y por supuesto, la habrá mandado a enchufar a la secretaria, a la impresora o a alguien, la enchufaron por defecto, nosotros la recluteamos, todo lo que el tipo imprimía en su impresora, en su oficina cerrada, salía 15 cuadras al norte, era una impresora nuestra. Cuando el tipo vio los mails que él había mandado a destruir en una carpetita que le dimos, se sorprendió. Ustedes saben cómo es el ciclo, ¿no? Negación, indiferencia, aceptación. Primero decir, no puede ser, sí, toma, bueno, mira confidencial, ¿seguro? Bueno, está en tus manos, ¿entienden? Ese tipo está en la mano, hablamos de cyber extortion, e-crime, cyber war, cyberterrorismo. Ese tipo está en la mano de alguien que le diga, mira, flaco, ¿querés seguir con tu matrimonio como estaba o querés perderlo? A ver, ascendente. Esto es lo que constituye un delito, ¿no? Todo el mundo vive con una amenaza, pero el delito pasa por otro lado. La reestructuración. ¿Por qué le pongo reestructuración? He visto y veo, estas son cosas normales, el año pasado. A ver, en un lugar con 6 empleados, hacen un merge, se fusionan 2 o 3 bancos, acá ha pasado. ¿Cómo se sienten los 2 o 3 tipos de recursos humanos sabiendo que va a quedar uno? ¿Cómo se sienten los 2 jefes de legales, los legal affairs? ¿Cómo se sienten los 2 technology heads, sabiendo que va a quedar uno? ¿Esto lo han escuchado ustedes o no? Sí, ¿no? Muchas veces. Yo lo he visto un montón de veces. ¿Cómo se creen que se sienten? Horribles. ¿Qué es lo que haría un tipo estando provocado por la empresa que él considera? No hablemos desde el punto de vista legal, sabemos que esto es un ilícito. El tipo se reivindica, dice, yo te di lo mejor, ¿entendés? Llegué tarde a que no tuve el cumpleaños de mi nene, no fui al acto de fin de año, y mañana por ahí queda el otro. Entonces, ¿por qué me van a hacer esto a mí? Y si yo sé que el manejo y todas estas cosas pasan, y tengo nociones de que hay crisis, y de que yo me acuerdo que Argentina está en crisis, entonces, todo esto yo digo, justificándolo, me lo llevo y después veo. Después veo cómo me levanto mañana, o a ver si el tipo que está valiente, queriéndome pisar, se siente un poquito está más amigable para negociar. Entonces, digo, en esto que estoy mostrando, son cosas todas cotidianas, es lo que pasa en los últimos 2 años. Además de esos souvenirs, ya no son los DNI que las bandas compran, porque si se googlean ciertas páginas, si esto que ha una charla de terrorismo, podríamos hablar de cómo se transfieren misiles y cuánto está el Stinger en el mercado negro de la Florida, ¿no? 180.000 dólares. Si ten las fotos de los tipos que están en sus computadoras, en cualquier red, ¿no? Con un usuario privilegiado, con una temporaria que le cayó bien y resulta que termina siendo cajera cuando entró para un helpdesk. De estos casos hay 1000. El 60-70% de este tipo de cosas de fraudes es por imprevisibilidad. A pesar de que Argentina fue el blanco de los 2 ataques terroristas más importantes de Latinoamérica. Otro caso. Hay que cambiar una máquina, se hackean las centrales telefónicas, en Argentina hubo un caso resonante no hace mucho, se hackean las telefonías y uno quiere decir, bueno, mira, vamos a poner en el vulnerability, ¿cuáles son las partes críticas? A ver, si yo tengo este entorno seguro y enchufo una impresora, como vimos, y alguien tiene que darme un ok. No, si yo pongo una central telefónica, alguien me tiene que dar un ok. O vienen, me la configuran y se van. Y la power maestra de esa central, cualquiera puede escuchar mis llamadas. Cualquiera. ¿Me bajás? Hola, hola, entonces, un agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Un agua.
¿Cuánto le creen que costaría tener grabaciones internas de un tipo que mañana no quisiera que alguien las revele? ¿Y quién es Pablo, Luciano y esta amigo? ¿Qué son cualquiera o son en una demostración para decir enfocado para un tipo que quiere hacer una operación? Porque además el tipo pone un eslabón de algo que él no sabe. A ver, y si convocáramos a un evento así de hackers, para conseguir hackers, yo dijera, mirá, mañana les muestro, tengo el agreement de esta entidad, vamos a ver quién se lleva un premio de $10.000 con 2 pasajes al Caribe. Los chicos van a empezar a trabajar para nosotros, probablemente, ¿no? Ni van a saber qué están haciendo. Algunos podrán decir algo, nos encargaremos de digo, así operan las bandas, elaborando piezas que son parte de una cadena donde uno no conoce ni el principio del fin. A ver, esto nos pasó hace poco, ¿no? Digo, el bien más valioso de una empresa es la gente, no es la información. Es la gente la que usa los requisitos, es la que aprieta un botoncito, la que prende la computadora, la que dice ese no es un hospital. Es gente, la que vuelve mutilada o la que no vuelve mutilada, la que la afana, la que extorsiona. Es gente que duerme a la noche y que se pone a veces mal. O falla los semáforos porque el sistema es obsoleto. Está bien, esto puede pasar en cualquier lugar. Hay gente que se desmaya en los subtes, ¿entiendes? Hay compañías de seguros, me imagino, jurisprudencia, que tendrán más choques. ¿Qué pasa con lo que viene atrás? ¿Qué pasa con las 5 minas que no se bancan 45 grados en el ascensor? Si falla la electricidad y tienen que parir en un taxi, o, ¿entienden? Pasan un montón de cosas más que nos pasan a nosotros. Hay una loca en el piso 20 de una torre de parque, que 2 veces los bomberos fueron corriendo porque tuvo un principio de incendio. ¿Cómo creen que se va a sentir el tipo que vive en el piso 26 de una torre famosa de Madrid? ¿Cómo estarían ustedes? Pagando lo que sale en los departamentos ahí. En el horno. Y si tuvieran que pensar que tenemos que evacuar Madero, con 3 túneles nada más porque el de Córdoba está roto, 15.000 coches para ahí, esto no es en Marte, ¿eh? A ver, una amenaza. Una amenaza, quiero que bajen los terrenos porque yo quiero comprar esto y se quema la reserva ecológica, no se puede evacuar Madero. ¿Pueden salir 15.000 coches por ahí? No. ¿Pueden bajar los ascensores y las torres de ahí? No. ¿Pueden entrar las autobombas? No. No estoy hablando de Marte. ¿No? Entonces, para hacer la larga más cortita, vamos a ver esto que son herramientas, como vieron antes, que son, nacieron para usos militares, pero que están al alcance de todos. Si uno busca una vulnerabilidad con esta herramienta, por ejemplo, que es de cámaras de seguridad, dependiendo de cómo estén configuradas algunas zonas, y esto está abierto, son herramientas useful, útiles, se da dirección. Esto se puede manipular y apunta para otro lado. Cada uno en esta pieza, para alguien que maneja operaciones de inteligencia con ideas malintencionadas, lo que está haciendo es un delito. Son pequeños collages de tipos que manejan una base de datos y no quiero que maneje otra cosa. Que maneje esto y no quiero que maneje otra cosa. Que haga aquello, aquello y aquello. Y cada uno trabaja con tecnología para un fin delictivo. Esto lo vamos a pasar un poco más ilustruoso de lo que estábamos hablando. Pero digo, en estos escenarios aparecen estas cosas. Información, más información, pines, como ven ahí, yo apunto con el micrófono como si fuera algo, ¿no? Pero vemos pines en claves. Hace poco tuvimos que investigar a una mujer que robaba, ¿no? En un caso de la tesorería de un banco. Bueno, ¿qué es lo que se le dice? Bueno, le digo, ¿qué hacemos? Y bueno, mira, decide que mañana la vamos a entrevistar. Ya cuando uno va para entrevistar a alguien, presumiendo que es lo bueno, la persona está en público y la defensiva, ¿saben qué? Claro, los tipos nos dicen, no, pero entonces va a abordar todo. Sí, mejor. Entonces, vamos a buscar lo que ella quiere que no veamos. ¿Entienden? Vamos a repasar la biblioteca de Alejandría que está en el escritorio. Entonces, ¿saben qué es lo que no querés que vea? Y bueno, acá está tu contabilidad paralela. Estás laburando en un banco ahí, estás consultando un estudio penalista, estás consultando una herramienta de hacking. He visto tipos que son jefes de auditoría haciendo un curso de hacking a distancia, sin saber quién es el otro. Hablando de la debilidad de la empresa de él. ¿Entiendes? Le digo, pero vos tenés que hacer el aborto, no tenés que estar haciendo un curso a distancia. Y que un tipo de afuera te dice, claro, se ve que ahí no sabe nada porque configuró el IP mal. Bueno, y fíjate cómo habilitar el comando tal y tipo darlo. Tipo profesionales con 2 títulos, ¿no? Que pueden dar una buena mejor. Pymes y más historias. Bueno, vamos redondeando. Esta es una anécdota fantástica, pero la vamos a hablar otro día. ¿Cómo se pueden hacer esos delitos raros que no es white collar crime? Es a veces el tipo que quiere ser en el mercado. Si tengo 3 metros de vuelta y ya no. ¿Sí? América, perdón. Tarjeta de crédito, me llama. Como yo soy de esas personas que siempre pagué todo el día.
Entonces, claro, a ver, ustedes se preguntan, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le pasó algo sospechoso en los últimos 6 meses? ¿Quién de ustedes tuvo algo sospechoso? ¿Vos? 2 meses. ¿Quién más? Ahora después nos cuenta. ¿Quién más? ¿A cuántos de ustedes lo llamaron de un banco o de una agencia de coche o de estas cosas? No sé cuántos, a todos. ¿A dónde están sus bases de datos, muchachos? ¿Quién las tiene? ¿Cómo saben a qué colegio van su hija? ¿Cómo saben el bono que van a cobrar a fin de año? No es rarísimo eso. Esos bancos ustedes le dicen, ¿tenés vos un jefe de respuesta a incidentes? Sí, te dicen. Y hablando con él te das cuenta que no entiende nada. ¿Y vos tenés un equipo de awareness? Sí, claro. ¿Y qué hacen con esto? Y yo lo anoto. ¿En dónde? Mira, no sé. Está bárbaro. Me llaman, digo, vamos a hacer un leading case. Le digo al operador, que yo sé que es una empresa tercerizada, después del llamado 25º, imprimí la tarjeta. Listo, la imprime. Si yo quiero la voy a buscar. El primer año sin costo. Esperé artesanalmente y por supuesto me distraje haciendo otras cosas de trabajo. Llega el año siguiente y me llega el resumen de cuenta de esa tarjeta, porque el primer año era sin costo. Entonces me llega, y supónganse que vencía el 10 de abril el primer vencimiento y el 30 de abril el segundo. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? El segundo vencimiento. Agarro todos los bancos que me ofrecen giros de descubierto, préstamos, bla, que yo no tomo, tenés un préstamo para acordado, por lo menos 6 o 7. Me genera un perjuicio porque a todos les digo que sí, voy a 2 inmobiliarias y dejo señas de X guita, $1000 para comprar una casa de medio pago, en Pilar. No pago el segundo vencimiento de esta tarjeta, voy al Veraz. Se me caen todos los créditos que tomé con el banco. Pierdo la serie de la casa. Me agarro problemas psicológicos, porque yo quería tener 5 perros y 18 chicos, saltando la verja, no todos en pileta. No puedo hacer nada de eso porque alguien me mandó una tarjeta que, como yo le dije imprimir, el tipo tenía que vender, la vendió, pero yo no la fui a buscar nunca. Por cláusulas de compliance y de e-government, a ellos no les consta que yo di lo que hay, y nunca lo usé. El tipo es un operador tercerizado de una empresa que por su acento lo denunciaba al cordobés, que haría buenos chivitos, pero malas ventas, ¿no? Entonces, esta empresa que es de mucho renombre, tiene un outsourcing en un lugar donde no están entrenados, venden cualquier cosa y si eso le hubiera costado un juicio. Por supuesto, le mandé un mail a un gerente general, después tuve una entrevista con la jefa de marketing y con unos directores diciéndole esto por la legislación tal y cual. No está bien hecho. Pero esto hubiera sido un delito forzado o casual, casi invitan a que uno haga una macana, pero bueno, a veces hay gente que se entiende más que otras. Y bueno, termino con esto. Todas las personas, que esto ya va a generar otra charla porque a mí me preocupa mucho, ¿no? Todas las personas con las que interactuamos, algunos te hagan fastidiosos, otros te dan sueño, otros calor, otros frío, otros les interesa lo que digo, otros no. Unos lo creerán, otros no lo creerán, pero todos somos sensibles a que nos pase algo. Entonces, todos somos macanudos o eficientes, pero tenemos límites, ¿no? Como digo yo, si el piloto de American Airlines, que me va a llevar, yo escucho que la esposa le fue infiel el día anterior porque él la descubrió con un mensaje de texto y le fue infiel con el piloto, con el copiloto, yo al avión no voy muy tranquilo, ¿no? Entonces, por eso ellos pasan, como por otros lugares, por poligrafías, pero hay cosas que son muy sensibles para monitorear. ¿A quién tengo? ¿En qué puesto? A ver, estoy atento que me puede pasar algo, hay key play, hay estándar, tengo que saber quiénes son los tipos críticos de mi organización, porque tienen que estar debidamente controlados, contenidos, monitoreados. Ellos a veces son los que me pueden generar a mí un fraude, y no nació en ellos, sino que lo generé yo, una oportunidad, o vaya a saber qué cosa. Pero todos los que estamos acá, ladies and gentlemen, estamos en alguno de estos tres. Estos son habilidosos y pueden ser muy estafadores. Los psicópatas. Los que exageran todo, digo, uno no puede llamar psicópata a un islámico porque rece 5 veces a la Meca, pero créanme que si está fuera de la hora, yo los dejo así y recé. Y hay que estar preparado para estas cosas. Acá pasan cosas parecidas. Las crisis que nos ocurren a nosotros cuando somos así, no se tiene que bancar el mal humor en la línea de caja si el gerente de caja tuvo un mal día, porque puedo estar invitando al fraude. O también puedo tener un tipo mal pago en un puesto muy importante con acceso privilegiados a los sistemas. Y ese tipo dice, me creo un usuario, hago una macana, y después lo borro por el log y desapareció. ¿Eso qué es? ¿Un ataque? ¿Un cyberwar? ¿Es e-crime? ¿Qué sé yo qué será? De aquellos son lindos porque son divertidos, nos damos cuenta y en general usan galera y hacen sabateo del mundo americano como el que vamos a hacer ahora cuando terminamos de la charla. Que además terminamos. Entonces, ¿alguna idea final? Lo que decía también un colega, proactivo y reactivo. Las materias que son
Estamos hablando del Carnegie Mellon Institute, que es como el MIT, que es como Harvard para esto. Es lo proactivo y lo reactivo, ¿cómo se mide? Mi escudo me va a defender muchas veces, pero si yo soy un soldado, yo tengo que matar. Y por último, yo me paro acá, lindo ejemplo, me paro acá y viene a María ahí, viene a María ahí, viene a María ahí, y en un momento me moja los pies y digo, qué lástima, me moja los pies. ¿Saben qué hago? Me voy 3 pasos para atrás y hago una casa. Dije, chao, ya no me moja. Y yo que soy un animal y no entiendo astronomía, no sé qué hay luna, no sé qué mareas, 6 horas después me voy a volver a mojar. Entonces, esto no es ver el futuro, esto es una tabla de mareas. Entonces, la prognosis es sencillamente lógica muchas veces. Es lógica pura, que son las materias que faltan en las universidades para todas estas cosas que se estudian, de auditoría, de control. En mi opinión, gracias por estar acá. Nos vemos. Muchas gracias, Gabriel.